Hola amigos, bienvenidos a mi canal de YouTube Excel Hecho Fácil. Mi nombre es Andrés Rojas Moncada y comenzamos. En esta oportunidad levanto este video tutorial para explicar a todas aquellas personas que aún se encuentran en formación académica un concepto bastante interesante que nos permitirá utilizar Excel como aplicación para realizar una simulación y obtener un resultado. En otras palabras, veremos cómo mediante un sencillo análisis conceptual podemos aplicar con el uso de Excel la resolución de un método estadístico numérico para hallar una de las constantes matemáticas más conocidas de todos los tiempos. En esencia me refiero al cálculo del número pi mediante una simulación que emplea el famoso método de Monte Carlo. Por tanto, queridos amigos, amigas y todos los colegas, les pido un poco de resistencia a la hora de observar este material, ya que al finalizar el video podrás comprender cómo Excel tiene aplicación práctica en campos que quizás uno no imagina. De hecho, este material lo estoy levantando para que puedas observar la practicidad y flexibilidad que tiene esta herramienta en entornos de la ciencia en donde uno puede pensar que Excel no se utiliza o no tiene injerencia. Ok, entonces para comenzar vamos a dilucidar en primera instancia la aproximación del valor del número pi. Este número que estás viendo en pantalla, el cual es un número irracional, es una de las constantes más importantes en la matemática y la geometría que se usa con mucha frecuencia en física e ingeniería para calcular áreas y volúmenes de muchos objetos que son campo de estudio de estas ramas de la ciencia. Por ejemplo, imagine por un instante un círculo perfecto. A este círculo, que le podemos definir un radio r, podemos hallarle fácilmente su área con la fórmula A subíndice CI es igual a pi por r al cuadrado, en donde A subíndice CI es el área del círculo, r es la longitud del radio y por supuesto pi es la constante aproximada 3,14, 15, 92, 65, etcétera, etcétera. En otras palabras, si tomamos la longitud del radio y la elevamos al cuadrado y posteriormente multiplicamos el resultado por la constante del número pi, fácilmente obtenemos el área del círculo en unidades cuadradas. Esto, que es comprensible a simple vista, es la aplicación más sencilla en donde podemos utilizar el número pi. Desde luego, usted podría pensar para qué necesitamos hallar el número pi si ya sabemos cuál es su valor. Pues bien, hágase a la idea de momento que este valor no existe o no lo conoce. De hecho, imagínese que en la escuela en donde estudia su hijo o su hija, le pidieron como trabajo de ciencia elaborar un informe en donde hablara del número pi y a su vez que planteara un método para deducir este número. Después de un rato de mucho buscar, usted encontró una referencia al método de Monte Carlo, la cual usted entendió y comprendió para qué podría usarse y en consecuencia la implementó numéricamente para calcular el valor de pi. No obstante, para aquellas personas que ven este tuto y no saben en qué consiste este método y de dónde proviene, pues déjeme darle un poco de historia y posteriormente deducimos el método, así que escuche con atención. El método de Monte Carlo, el cual fue llamado así en honor al casino de Monte Carlo ubicado en la ciudad de Mónaco, es un método numérico que aplica la estadística para aproximar expresiones matemáticas complejas que son difíciles y costosas de calcular mediante cálculos tradicionales. Este método, que comenzó a plantearse desde el año 1944 por Stanislav Ulam y John von Neumann con los estudios previos para el desarrollo de la bomba atómica, no fue refinado sistemáticamente sino hasta el año de 1948 por Harris y Hermann. Stanislav Ulam en 1946, durante una enfermedad que lo mantuvo en cama por un periodo de tiempo prolongado, se le ocurrió mientras jugaba el juego del solitario que resultaba más simple tener una idea del resultado general de un problema haciendo pruebas aleatorias múltiples con los datos de entrada del proceso de solución del problema y contando las proporciones de los resultados obtenidos para luego computar todas las posibilidades de combinación hasta aproximar la respuesta. En otras palabras, lo que Ulam planteó como método fue que se probaran múltiples posibilidades aleatorias en los valores de entrada del proceso de solución del problema y luego se calculara mediante probabilidad los valores de salida para hallar una respuesta aproximada. En esencia, entre más valores aleatorios se generen para las variables de entrada del proceso de solución, los resultados en las variables de salida tendrán una mayor aproximación a la respuesta con un error absoluto tremendamente bajo. Básicamente, este planteamiento con el tiempo fue denominado formalmente como el método de Monte Carlo,
el cual hoy en día se utiliza mucho en los algoritmos para la generación de imágenes en 3D de casi la mayoría de programas de diseño asistido por computador y otros casos de estudio para el cálculo de ecuaciones complejas planteadas mediante simulación. Ok amigos, entonces para dar el contexto apropiado y entender el método de Monte Carlo aplicado al cálculo de aproximación que nos permite hallar el número pi, voy a referenciar el procedimiento más frecuente que varios autores de libros utilizan para resolver este problema. Este procedimiento, que en su trasfondo es bastante simple de entender, nos pide circunscribir dentro de un cuadrado de lados iguales un círculo perfecto de radio r que limite con las 4 aristas del cuadrado de un modo tal que el círculo quede dentro del cuadrado tocando en los extremos de los ejes x y y de dicho círculo las aristas del cuadrado. Mejor dicho, algo como lo que se está mostrando en pantalla. Estos autores nos dicen que si relacionamos el área del círculo con el área del cuadrado, fácilmente podemos hallar el valor de pi como una relación de las áreas que componen las dos figuras geométricas. En otras palabras, si el área del círculo se halla mediante la ecuación que le mostré hace unos momentos, en donde a subíndice ci es el área del círculo y r es la longitud del radio del círculo que por supuesto elevamos al cuadrado, y el área de un cuadrado puede hallarse mediante la presente ecuación, en donde a subíndice cu es el área del cuadrado y l representa el lado del cuadrado, en esencia podemos decir que cualquier lado del cuadrado es 2 veces el radio del círculo. De cualquier forma, si ahora sustituimos el valor de L en la ecuación que calcula el área del cuadrado por su equivalente relacional respecto del radio del círculo, nos quedaría que A subíndice cu, que representa el área del cuadrado, es igual a 2R por 2R. Mejor dicho, algo como lo que estás viendo en pantalla. Por tanto, si resumimos la ecuación que representa en este instante el área del cuadrado, multiplicando cada componente de manera respectiva, obtendríamos sin lugar a dudas que A subíndice cu, que representa el área del cuadrado, es igual a 4 por r cuadrado, lo que sencillamente nos deja identificar cómo de esta manera sí podemos relacionar tanto el área del círculo con el área del cuadrado, ya que ambos poseen de momento la variable r cuadrado. En otras palabras, si dividimos el área del círculo por el área del cuadrado y colocamos los resultados de las respectivas ecuaciones equivalentes, podemos fácilmente observar cómo cada ecuación posee una variable r cuadrado, lo que en pocas palabras nos deja intuir que de ambas ecuaciones podemos eliminar el radio al cuadrado y dejar la ecuación como sigue. Es decir, la relación del área del círculo sobre el área del cuadrado es igual a pi cuartos. Por tanto, si ahora despejamos a pi de la ecuación completa de modo tal que dejemos solamente a pi en un extremo de la ecuación y el resto de elementos los dejemos en el otro extremo, lo que obtendríamos es que pi es igual a 4 por la relación del área del círculo sobre el área del cuadrado. Mejor dicho, algo como lo que se muestra en pantalla, en donde básicamente intuimos que el valor de 4, al estar dividiendo en un extremo de la ecuación, pasa a multiplicar en el otro extremo de dicha ecuación. De cualquier manera, lo que quiero que comprendas ahora es el hecho de que esta ecuación es en sí misma una forma indirecta para calcular el valor de pi mediante las áreas de las dos figuras geométricas. En otras palabras, ahora en vez de preocuparnos por el valor de la longitud del radio del círculo, nos centraremos específicamente en las áreas de las dos figuras geométricas, las cuales mediante el método de Monte Carlo podemos calcular tras la generación de muchos valores aleatorios, como una ráfaga de gotas de lluvia que caen sobre el círculo y sobre el cuadrado, rellenándolo hasta que su interior parezca una superficie continua que represente el área para cada figura geométrica. Mejor dicho, para que lo comprendas rápidamente y de una manera práctica, escucha con atención lo que a continuación te voy a decir mientras imaginas lo que sucedería en el mundo real si estuvieses situado al lado de estas dos figuras geométricas. Escucha con atención, por favor. Imagine por un momento que usted como persona está ubicado muy cerca de una losa cuadrada que tiene dibujado en su interior un círculo perfecto que se circunscribe dentro de la losa, es decir, algo como lo que ves en pantalla. De repente, una lluvia torrencial comienza a caer
y las gotas que caen una a una aleatoriamente comienzan a rellenar la losa, cayendo unas dentro del círculo y otras por fuera de él, pero dentro de la losa. Luego de un rato de mucho observar, usted se dio cuenta que estas gotas que habían caído ya rellenaban la superficie con una película continua de agua que recubría toda la losa. Pues bien, esta película continua de agua que cayó sobre la losa y que se formó a partir de gotas puede definirse intrínsecamente como el área del cuadrado y el área del círculo respectivamente. Es decir, si contamos únicamente las gotas que caen dentro del círculo hasta ese momento justo en que se forma la película, en esencia podemos decir que esa cantidad de gotas conforman el área del círculo. A su vez, si a esa cantidad de gotas que cayeron dentro del círculo le sumamos la cantidad de gotas que cayeron por fuera de él, pero dentro de la losa, podemos representar del mismo modo el área del cuadrado. Por tanto, es lógico pensar que lo único que tenemos que hacer para hallar las áreas es saber cuántas gotas cayeron dentro del círculo y cuántas por fuera de él, pero dentro de la losa. Es decir, debemos crear un algoritmo para simular una lluvia de gotas que nos permita identificar cuáles caen dentro del círculo y cuáles caen por fuera de él. En esencia, y volviendo al plano cartesiano, suponga por ejemplo que el radio de nuestro círculo es de una unidad. Es decir, si trazamos una línea recta desde el centro del círculo hacia cualquiera de sus extremos, la longitud de la línea siempre medirá una unidad. Mejor dicho, algo como lo que nos muestra la línea amarilla que representa el radio del círculo. Por tanto, si el radio del círculo es de una unidad, entonces es válido también decir que desde el centro del cuadrado hacia el extremo de cualquiera de sus ejes también hay una unidad. En otras palabras, podemos afirmar que desde el centro del cuadrado hacia el eje positivo de las X hay una unidad, hacia el eje negativo de las X hay otra unidad, hacia el eje positivo de la Y hay otra unidad y hacia el eje negativo de la Y hay otra unidad. Por ende, cualquier gota que caiga dentro del cuadrado podrá ser fácilmente identificable mediante sus coordenadas X y Y del plano cartesiano. En consecuencia, lo que nos queda es crear un punto que esté comprendido entre -1 y +1 para el eje de las X y entre -1 y +1 para el eje de la Y. La función de Excel que prácticamente puede solucionarnos este problema en un solo instante es desde luego la función aleatorio. Esta función, que fácilmente genera números aleatorios entre 0 y 1, puede ser fácilmente acondicionada para que arroje valores aleatorios entre -1 y +1 para que simule las coordenadas de la gota tanto en los ejes negativos de X y Y como en los positivos de X y Y. Mejor dicho, si dentro de una celda le restamos al doble de un número aleatorio que oscile entre 0 y 1 el valor de una unidad, el resultado obvio será que el número generado oscile entre -1 y +1 al evaluar la fórmula. Por tanto, si nos llevamos esta fórmula para generar los dos números aleatorios de los ejes X y Y respectivamente, de una gota de agua ubicada en este plano cartesiano bajo este supuesto, hacia un libro de Excel que nos permita registrar las dos coordenadas para 10 gotas de agua de lluvia, básicamente haríamos lo siguiente. Observa con atención y no pierdas detalle. Ok amigos, hasta este punto hemos creado mediante una simple y sencilla fórmula los dos números aleatorios para las coordenadas X y Y de una gota de agua que cae en un cuadrado que tiene una unidad de longitud desde el centro hacia cualquiera de sus extremos. Es decir, tiene 2 unidades de ancho y 2 unidades de alto que oscilan entre -1 y +1 respectivamente. Por ende, el asunto ahora está en poder identificar si la gota que se crea y se ubica dentro del cuadrado está también ubicada dentro del círculo. Una manera práctica para saber esto rápidamente es trazar una línea recta desde el centro del cuadrado hasta el punto que identifica la gota de agua y posteriormente hallar su longitud. Es decir, la longitud de la línea recta la podemos calcular mediante el teorema de Pitágoras. Este teorema dice que si sumamos los cuadrados de las coordenadas X y Y que identifican al punto dentro del plano cartesiano,
lo que se devolverá es sencillamente la longitud de la línea que comienza desde el centro y termina en el punto donde está ubicada la gota de agua. Básicamente, si aplicamos esta ecuación como una comparación lógica para que evalúe las dos coordenadas x y y respectivamente, y compare si la longitud de la línea es menor que una unidad o lo que es lo mismo que el radio del círculo, podemos decir que la gota ha caído sobre el círculo dentro del cuadrado. En caso contrario, si la longitud es mayor que 1, podríamos decir que la gota ha caído por fuera del círculo y dentro del cuadrado. Así, en esencia, es posible determinar si la gota de agua con coordenadas x y y dentro del plano cartesiano ha caído dentro del círculo o fuera de él, pero siempre dentro del cuadrado. Para verlo implementado en la hoja de Excel, solo vamos a realizar lo siguiente. Presta mucha atención y no pierdas detalle. Ok amigos, fíjense de momento que si la longitud de la línea hallada mediante el teorema de Pitágoras es mayor que 1, es porque la gota de agua no cayó dentro del círculo. Por el contrario, la gota cayó por fuera de él, pero dentro del cuadrado. Por ende, si la gota no cayó dentro del círculo, lo más lógico es que no existan coordenadas de x y y para esa gota que no cayó dentro del círculo. Así pues, si examinas la fórmula que acabamos de construir, verás cómo la comparación valida estas dos situaciones bien particulares. Ahora bien, para hallar la cantidad de gotas que cayeron dentro del círculo, solo necesitamos modificar la anterior fórmula de la siguiente manera. Observa. Debido a que todas las gotas siempre van a caer sobre el cuadrado, ya sea que caigan o no dentro del círculo, lo necesario entonces sería contar cada una de las iteraciones dadas por el modelo como gotas que caen dentro del cuadrado. En esencia, para contabilizar todas las gotas generadas dentro del modelo, hacemos lo siguiente. Presta atención. Bien, habiendo hecho esto, ahora aprecia rápidamente cómo realizo el cálculo para aproximar el número pi mediante la relación de las áreas a través del conteo del número de gotas para cada superficie respectivamente. Observa con mucho cuidado y relaciona los conceptos explicados en los fundamentos de este video.
Aquí, como puedes observar, el número no está tan aproximado al valor de pi debido a las pocas gotas que se han creado dentro del modelo. De hecho, si graficamos las coordenadas para el círculo y para el cuadrado, verás que ni siquiera los puntos se aproximan a una forma continua que defina dichas figuras. En otras palabras, si insertamos un gráfico de dispersión de puntos y ajustamos el ancho y el alto de dicho gráfico a iguales dimensiones respectivamente, y luego cargamos los datos como dos series diferentes, veremos lo que hace un momento acabo de afirmar. Observa, por favor. Como puedes observar, 10 datos no son suficientes para calcular la aproximación al número pi. No obstante, si automatizamos la actividad bajo el modelo que le acabo de explicar y lo llevamos a una iteración constante mediante bucles que generen gotas como coordenadas aleatorias para los ejes X y Y, sí que veremos el resultado que nos muestre una aproximación al valor del número pi. Por ejemplo, yo he automatizado la planilla de hace un momento y la he convertido en esta, la que obviamente puedes descargar desde la descripción del vídeo. Esta planilla, que ejecuta todas las fórmulas desde el algoritmo que programé en el editor de Visual Basic, solo se detendrá cuando el valor aproximado de pi que se insertará en esta celda sea igual a los primeros 5 dígitos significativos del valor real de pi que está contenido en esta otra celda. Por supuesto, cada vez que se genere un par de coordenadas X y Y dentro del cuadrado, el algoritmo también insertará dichas coordenadas dentro del gráfico. Mejor dicho, observa la simulación y no pierdas detalle. No olvides que puedes descargar el archivo de Excel desde la descripción del vídeo. Allí también encontrarás el enlace para que puedas descargar la presentación en PowerPoint. Ok amigos, hagámoslo una vez más. Observa.
No olvides que puedes descargar el archivo de Excel desde la descripción del vídeo. Allí también encontrarás el enlace para que puedas descargar la presentación en PowerPoint. Bien amigos, para no alargar más este vídeo, por favor si te gustó y te aportó conocimiento sobre la herramienta, regálame un pulgar arriba, compártelo con tus amigos, colegas y compañeros de oficina. Mi nombre es Andrés Rojas Moncada y como digo siempre, nos vemos en un próximo video tutorial. Hasta pronto. Chao.